Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Santiago Figueroa López y junto a mis compañeros Andrea Camila Guerrero Hernández y Mauricio Becerra Navas vamos a presentar el tema de la física en la natación. Así que empezamos con la tabla del contenido, la cual como número 1 tenemos la introducción, 1.1 la línea de tiempo, 2 objetivos, 3 conceptos básicos, número 4 marco teórico, número 5 conclusión y por último las bibliografías. Así que empezamos con la introducción. Si bien la física en la natación es extremadamente importante debido a que esta implica una interacción de principios físicos entre el agua y el nadador, como lo son las fuerzas físicas y la eficiencia de estas para impulsar a una persona a través del agua. Ahora bien, la natación es un deporte en el que una fracción de segundo puede marcar la victoria, así que de cierta forma se vuelve necesario tener en cuenta una serie de técnicas y a su vez de principios físicos que le permitan al nadador moverse mejor por el agua. Por ende, aquí proporcionaremos una visión general de los principios de la física mecánica que se pueden aplicar a la natación junto a una parte teórica que da una mejor comprensión de los movimientos de la natación. Así que ahora vamos con la línea de tiempo. Pues empezamos con el año 2000 a.C., en la prehistoria, la cual la natación se empleaba como parte fundamental para pescar. Luego vamos a los años 1800, donde se empezaron a dar las competencias y la natación empezó a ser un deporte. Luego tenemos la Edad Media, la cual en esta Edad Media se olvidaba esta práctica debido a que se asociaba con las epidemias que había en esa época. Luego nos remontamos al siglo XIX, la cual se pierde el prejuicio de que estaba asociada por las epidemias y vuelve a ser popular la natación. En 1908 se creó la Federación Internacional de Natación. En esa misma década la mujer comenzó a participar también en los Juegos Olímpicos. Y tenemos el siglo XX, la cual la natación se ha llegado a considerar un sistema valioso de terapia física y la forma de ejercicio físico general más beneficiosa que existe debido al trabajo del cuerpo, el cual es plenamente completo en la natación. Ahora vamos con los objetivos de esta presentación. Como objetivo general tenemos estudiar la historia, los conceptos básicos y la aplicación de la física mecánica en el deporte de natación, para así entender cómo logra un nadador profesional rendir en sus competencias. Ahora pasamos con los objetivos específicos, los cuales el primero es entender cómo la física está inmersa en actividades que hemos practicado alguna vez en nuestras vidas, tal como es nadar, y cómo tener claros sus principios permite que un nadador mejore su técnica. Y como segundo objetivo específico, tenemos que desarrollar una comprensión básica de los principios físicos fundamentales de la mecánica que intervienen en la natación. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre los conceptos básicos que se deben de tener en cuenta al momento para poder introducirnos en el tema de la física en la natación. Bueno, primero tenemos las tres leyes de Newton, y como sabemos son los tres principios básicos de la física clásica, y lo que nos explican son los movimientos que actúan sobre un cuerpo. Primero tenemos la primera ley de Newton o la ley de la inercia, y debemos recordar que la inercia es toda resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar de estado. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en una línea recta, y a menos de que una fuerza externa lo haga cambiar. La segunda ley o ley fundamental de la dinámica lo que establece es que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa.
La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere el cuerpo. Y por último tenemos la tercera ley o principio de acción y reacción. Y esta ley lo que nos establece es que si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primer objeto, pero esta fuerza es en sentido contrario. Es decir, que cuando dos cuerpos están en una interacción, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Principio de la ley de conservación de energía. La ley de conservación de la energía nos explica que la cantidad total de energía que no está en contacto con otro sistema va a permanecer invariable en el tiempo. Aunque esa energía tiene como capacidad transformarse en otros tipos de energía. Como sabemos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. Entonces decimos de que en estas transformaciones de energía, la energía total de los objetos siempre va a permanecer constante. Es decir, de que siempre va a ser la misma energía, siempre va a ser la misma cantidad de energía desde el inicio hasta el final de cada una de las transformaciones. En el caso de la energía mecánica, podemos concluir que si no hay rozamientos o si no hay intervenciones con ninguna fuerza externa, la suma de las energías cinéticas y potencial siempre van a permanecer constantes. A esto le conocemos como el principio de la conservación de la energía mecánica. El primer ejemplo que tenemos para comprender un poco más este concepto es el que vemos en la figura 2. Bueno, en este tenemos una pelota que cuelga del techo y que cae sobre un muelle. Bueno, según lo que nos explica el principio de la conservación de la energía, la bola que vemos siempre va a tener la misma energía y por lo tanto durante todo el proceso la energía no va a cambiar su valor, solo va a cambiar las formas en que se presentan en este ejemplo. Entonces, antes de caer, la bola está formada por una energía potencial gravitatoria. Al momento de caer, esta adquiere una velocidad, entonces esto pasa de ser una energía potencial gravitatoria a una energía cinética, como lo podemos ver en la segunda parte de la imagen, que es cuando la bola se suelta del techo. Entonces, por último, ya en la última parte de este ejemplo, vemos de que al momento en que la bola impacta con el muelle, el resorte se comprime, lo que hace que esta energía que se compone de energía cinética pase a ser una energía potencial elástica que se va a mantener en el muelle. Bueno, a continuación les voy a dar unos ejemplos en la vida cotidiana, que estamos un poco más acostumbrados a ver. Y podemos ver que en la figura 4 hay un automóvil frenando y lo que pasa es que cuando el automóvil frena, se calientan los frenos, las ruedas del auto y el pavimento. Entonces la energía cinética que tiene el auto, que se da porque está en movimiento, no desaparece, sino que se convierte en energía calórica, que pues la podemos evidenciar en los frenos, en las ruedas y en el pavimento. Y otra sería cuando se golpea un martillo, que lo vemos en la figura 3, que es cuando intentamos clavar una estaca. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo, usando nuestra propia energía. Al momento de levantar el martillo, le transmitimos nuestra energía al martillo, lo que hace que cuando impacte con la estaca, pueda hacer pues el trabajo y la hunda. Adicionalmente esto, la energía cinética que tiene el martillo va a pasar a liberarse en energía calórica y energía sonora. Dale, Mauro. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la energía potencial. La energía potencial es un tipo de energía que resulta de la posición o la configuración de un objeto. Un objeto puede tener la capacidad para realizar trabajo como consecuencia de su posición en un campo gravitacional. Eso sería la energía potencial gravitatoria. También la podemos evidenciar en un campo eléctrico, que sería la energía potencial eléctrica, o en un campo magnético, que sería la energía potencial magnética. También puede tener una energía potencial elástica, que se da por el resultado de un muelle estirando o la deformación de otros objetos elásticos.
También se puede decir que si un objeto está solo relacionado con su posición, tiene una energía potencial. Bueno, para entender un poco más y comprender cómo la energía potencial se presenta en la física, en la natación, disculpe, les vamos a hablar dos que son la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Dale, Mar. Bueno, iniciamos con la energía potencial gravitatoria, que es la poseída por la atracción de la Tierra hacia un objeto. Cuando más elevado esté el objeto, más energía posee. Sin embargo, esta no es la única expresión de la energía gravitacional, ya que esta también se puede dar cuando un objeto está en interacción con un objeto más grande. Un ejemplo, nos podemos imaginar una piedra en reposo que está situada sobre una mesa, como lo podemos ver en la imagen. Al momento de que la piedra cae, podría empujar otro cuerpo y lo que hace es provocarle una transformación de energía. Entonces, por ejemplo, si la piedra llegara a caer sobre una canica, esta podría empujarla y hacer de que la canica comience a moverse. Lo importante es que debemos señalar que cuando la piedra cae, es la fuerza del peso la que hace que algunas piedras se desplacen. Por lo tanto, esta piedra ha realizado un trabajo. Este trabajo es posible debido a la posición que ocupa la piedra en el campo de las fuerzas gravitatorias de la Tierra. Dale, Mario. La energía potencial elástica. La energía potencial elástica es una forma de energía potencial, como bien su nombre lo dice, y esta energía es almacenada y esta resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico, como puede ser un resorte o una liga. Y la fuerza que actúa sobre los componentes es directamente proporcional a la distancia que se estira o comprime el elástico. Bueno, en esta figura 6 podemos observar los resortes que tienen los trampolines y podemos ver cuando está hemostático, comprimido o estirado. Entonces, imaginemos de que estamos en un trampolín. Un trampolín es una pieza de material flexible que está sostenida por unos resortes y cuando no está en uso, la energía potencial elástica es casi cero. Supongamos de que una persona se subió al trampolín y comienza a saltar. El peso de la persona y la altura del salto tiene una energía potencial debido a que está en el campo gravitatorio de la Tierra. Al momento de que la persona desciende, la energía gravitacional que tiene se transfiere a una energía cinética, debido a que pues, el cuerpo está en movimiento. Cuando la persona aterriza en el trampolín, la energía cinética de la persona se transfiere a los resortes, lo que hace que ellos se tengan que estirar. Y en este punto, la energía cinética se almacena momentáneamente en los resortes del trampolín y la superficie que tiene el trampolín. Esta energía que se le transfiere se conoce como la energía potencial elástica. Pero, ¿qué pasa después de que la persona aterriza? Podemos ver de que aquí se realizan dos tipos de trabajo. El primero sería cuando los resortes absorben la energía del aterrizaje y en segundo lugar sería cuando la energía potencial elástica se transfiere de nuevo a la persona cuando salta otra vez. Para finalizar, tenemos la energía cinética. La cagué. La energía cinética. Es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Se trata de la capacidad o el trabajo que permite que un objeto pase a estar en un reposo o estar quieto a tener un movimiento a una determinada velocidad. Cuando un objeto está en reposo, el coeficiente de energía cinética es igual a 0, pero al ponerse en movimiento y acelerar, el objeto irá aumentando su energía cinética. Para que este objeto deje de moverse y vuelva a su estado inicial de reposo, debe recibir la misma cantidad de energía que lo obligó a moverse, pero esta vez en sentido contrario. Esto lo podemos evidenciar en los bolos, que lo que pasa es que la bola, por el hecho de encontrarse en movimiento, posee una energía cinética. Dicha energía tiene pues la capacidad de provocar un movimiento en los bolos, lo que hace que impactan entre ellos o se caigan, pero al momento de la bola chocar con los bolos, ella comienza a mermar su energía ya que recibió casi la misma energía, pero solo que en sentido contrario.
Principio de Arquímedes. Bueno, el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un impulso hacia arriba, el cual es directamente proporcional al peso del volumen del fluido desalojado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este principio lo aplicamos básicamente cuando nadamos o cuando tiramos un objeto al agua. Entonces, aquí el objeto se hunde y si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado, el objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado, como lo podemos ver en esta imagencita que dice figura 68. Entonces, aquí vemos que una vez introducido el objeto en el agua, él experimenta como un empuje que va hacia arriba y el líquido desalojado es esa parte del volumen del fluido que aumenta una vez esté sumergido el objeto dentro del agua. Aquí en esta imagencita del niño podemos ver que él tiene un bloque, entonces si mantiene este objeto suspendido y fuera dentro del agua, él va a comprobar que dentro del agua el bloque parece un poco más ligero. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto es porque cuando levantamos un objeto sumergido en el agua, no sé, te habrás podido dar cuenta de que es mucho más fácil levantarlo que cuando no se encuentra dentro del agua. Y esto se debe a que el agua y los demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo el cuerpo sumergido dentro del fluido, denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje. Y esta fuerza es la que hace que un objeto parezca más ligero. Y a este fenómeno se le llama flotación. El fenómeno de flotación, mi compañero lo va a explicar más adelante a profundidad, pero bueno, este consiste básicamente en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos en un líquido. Y es importante hacer notar que la fuerza del empuje no depende del peso del objeto sumergido, sino solamente del peso del fluido desalojado. Es decir, si tenemos diferentes materiales como por ejemplo acero, aluminio, bronce, entre otros, todos de igual volumen, pues todos estos van a experimentar la misma fuerza de empuje. El principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. En caso pues, de conocer la densidad del objeto, su comportamiento al estar sumergido dentro del fluido puede ser, primero, si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto se va a hundir. Segundo, si la densidad del objeto es, supongamos, igual a la del fluido en el que está sumergido, el objeto no se va a hundir ni va a flotar, es decir, que va a permanecer como entre la mitad del recipiente donde está contenido. Y tercero, si el objeto es menos denso que el fluido en el cual está sumergido, pues este objeto va a flotar en la superficie. Bueno, la fórmula del principio de Arquímedes es esta que vemos aquí en la imagen, entonces donde E es igual a PDE por B. Es una fórmula muy sencilla, donde E es el empuje y se mide en newtons. PDE es el peso específico y se mide en newtons sobre metros cúbicos. Y B es el volumen y se mide en metros cúbicos. Siguiente. Empuje hidrostático. Bueno, el empuje hidrostático es la fuerza que actúa sobre un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido ya sea líquido o gas y su sentido es contrario al de la aceleración de la gravedad, tal como podemos ver aquí en la imagencita. Bueno, para el principio de Arquímedes tenemos varios casos, de acuerdo a la magnitud de dos fuerzas, que son el peso que lo empuja hacia abajo, que va en la dirección aquí como lo muestra en la imagen de la persona que está nadando, y el empuje del líquido que lo impulsa hacia arriba, hablando pues de un cuerpo sumergido. De acuerdo a la magnitud de estas dos fuerzas que mencioné, se tienen los siguientes casos, tal como los vamos a ver en esta imagencita de al lado, donde están las esferas sumergidas en los recipientes. Entonces, la primera imagen nos muestra que como el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza de empuje, pues el objeto se hunde, por ende vemos la esfera aquí en el fondo del recipiente. En la segunda nos muestra que el objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje que recibe. Por tanto, vemos que el objeto está flotando sobre la superficie del líquido.
Y la tercera nos muestra que el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje que recibe. Por eso es que vemos que la esfera permanece flotando como en equilibrio, una parte dentro del líquido y otra parte fuera de él. Eso es debido al efecto del empuje. Los cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso aparentemente menor a su verdadero peso y a esto le llamamos el peso aparente. Y el valor de la fuerza de empuje, es decir, mediante la diferencia del peso real y la del peso aparente. Entonces, esto sería que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Siguiente. El centro de flotabilidad. Bueno, dentro del centro de flotabilidad vamos a ver lo que es el equilibrio de flotación. Para que el cuerpo de la persona, del nadador, quede en equilibrio estático, dichas fuerzas deben contrarrestarse. De lo contrario, el cuerpo se va a hundir o este va a rotar hasta encontrar un equilibrio. Entonces, como vemos en la imagen, cuando, digamos, tú estás nadando, tienes un centro de flotabilidad y siempre tienes un centro de masa. Tu centro de masa está muy cerca a tu ombligo, como lo vemos aquí en la imagencita. Ese centro de masa está aquí cerquita al puntito rojo, donde nos está indicando la flecha que dice centro de gravedad. Entonces, el centro de flotabilidad está cerca a los pulmones. Y eso es porque el aire en nuestros pulmones no es denso en absoluto y este flota más. Entonces, si te mantienes recto y quieto, estos dos centros se alinean con la gravedad y esa también es la razón por la que si sopla todo el aire que tienes en tus pulmones, te hundes en el fondo de la piscina. Para un nadador poder flotar en posición horizontal, él debe cambiar el centro de flotabilidad, manteniendo pues una buena cantidad de aire en sus pulmones y pataleando. Si él extiende los brazos o los levanta, el centro de flotabilidad se acerca al ombligo, como lo podemos ver aquí en la imagen B. Y entonces él al patear crea unas fuerzas hacia abajo que hace que el agua te empuje hacia arriba y esto le permite a él flotar. Siguiente. Palancas. Bueno, la palanca dentro de la física mecánica es básicamente una máquina que usamos para transmitir fuerza y poder lograr un desplazamiento, donde esta fuerza ejercida es relativamente pequeña para que nosotros podamos mover una estructura que pues de otra manera no podríamos hacerlo. Se puede utilizar para amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un objeto para incrementar su velocidad o distancia recorrida en respuesta a la aplicación de una fuerza. Los componentes de las palancas son el punto de apoyo, que lo podemos representar como la letra E, la fuerza o potencia, que lo podemos representar con la letra F, y la resistencia con la letra R. En el punto de apoyo, ¿qué es el punto de apoyo? El punto de apoyo es el lugar donde se va a apoyar la palanca. La fuerza o potencia vendría siendo la energía esparcida por el objeto o la persona. Y la resistencia sería la estructura que yo quiero mover junto con la fuerza que estoy aplicando. Bueno, entonces aquí, pues, ¿esto cómo se relaciona con el cuerpo humano? Bueno, resulta que nosotros nos movemos gracias a estructuras de palanca. Así es. En nuestro cuerpo tenemos estas estructuras. ¿Cómo las identificamos? Bueno, básicamente porque en nuestro cuerpo el punto de apoyo vendrían siendo las articulaciones. Las articulaciones son el lugar donde se van a apoyar todos los movimientos de nuestro cuerpo para levantar un objeto. La fuerza o potencia lo ejercen los músculos de nuestro cuerpo, ya que estos son los que tienen la fuerza para mover y pueden contraerse. Y la resistencia
ya es como la estructura corporal que yo deseo mover. Ejemplo, si deseo mover la mano con el antebrazo. De manera que para cada movimiento que nosotros vayamos a realizar con nuestro cuerpo necesitamos un sistema de palanca. Y estos sistemas de palanca se clasifican de acuerdo a su funcionalidad en 3 géneros. El primero, que es el que vemos aquí en la imagen, donde tenemos el músculo del cuello, el mentón, y el atras, que sería como la vértebra cervical. Entonces, en este primer género, son aquellas en las que el punto de apoyo está entre la fuerza aplicada y la fuerza resistente. Y el efecto de la fuerza aplicada puede verse, digamos, aumentado o disminuido en función de la distancia al punto de apoyo. Estas figuritas que vemos aquí abajo, donde vemos como una especie de rampla y un cuadrito azul y un triangulito de color verde, ¿qué nos está indicando? Bueno, nos está indicando, en este caso, el cuadrito azul vendría siendo la resistencia. El triangulito de color verde es la fuerza y esta flechita de acá al lado es el empuje o el punto de apoyo que está ejerciendo sobre nuestro cuerpo. En el segundo género vamos a ver que la fuerza resistente se aplica entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. Esto lo podemos ver aquí como en nuestros músculos en la pierna, que son los gemelos. La resistencia vendría siendo el peso del cuerpo y el punto de apoyo sería la punta del pie. Para el tercer género o grado, tenemos que la fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la fuerza resistente. Entonces, aquí vemos el ejemplo que les explicaba anteriormente con el brazo. Aquí nuestro punto de apoyo sería el codo, que es el triangulito de color verde. Nuestra mano vendría siendo la resistencia y la fuerza la vamos a ejercer con el músculo, que sería siendo el bíceps braquial, tal como lo muestra la imagen. Bueno, el principio de Bernoulli. Este principio nos dice básicamente que la presión de un fluido disminuye a medida que aumenta la velocidad del mismo. Este principio nos da la información de cómo se produce la fuerza de sustentación. Entonces, en cuanto a la natación, el movimiento y la posición de las manos de los nadadores es como si ellos cortasen el agua de tal manera que el agua pasa a gran velocidad a través de los nudillos, como vemos en la imagen, y esto origina una presión que como consecuencia resulta de una acción elevadora, y la posición de la mano es la que les permite a ellos mantener la fuerza de sustentación, que será perpendicular a la dirección del movimiento. Dentro de la natación, la aplicación de este deporte se ve reflejada directamente cuando pues, las manos del nadador cortan el agua, generando una menor presión o mayor propulsión. De la ley dinámica de fluidos, entonces nos dice que cuanto mayor sea la velocidad de un fluido sobre una superficie, menor presión se creará sobre esta superficie. Y de igual modo, la fuerza de sustentación estará en función de la diferencia entre lo que es la presión de la zona de la palma y la presión del dorso. Cuanto mayor sean estas diferencias entre la superficie superior e inferior de la mano, pues mayor será esta fuerza de sustentación. Entonces, si ustedes imaginan como la acción de un nadador con el de una hélice de una embarcación, entonces esta consigue que, por ejemplo, el bote se mueva sin tirar del agua hacia atrás, sino que lo hace por la parte delantera. De esa manera, bueno, si la mano está adecuadamente inclinada dentro del agua, puede hacer el mismo papel que una hélice. Bueno, entonces, ¿qué vemos en esta figura? La representación de distintas velocidades y presiones que se forman sobre la mano del nadador y que dan una fuerza de sustentación.
Esta diferencia de velocidad está en función de la velocidad de la corriente y del ángulo de ataque, que sería como el posicionamiento de la mano en el agua, que pues es un aspecto difícil de adquirir, ya que pues este será óptimo a distintos ángulos en cuanto a la propia cinética del movimiento, a fin de ajustarse a las distintas direcciones del movimiento de propulsión. Ahora vamos con flotabilidad, o también llamada empuje. Es una fuerza hidrostática que actúa sobre un cuerpo que está sumergido en un fluido. Por lo tanto, la fuerza de flotación es la fuerza resultante ejercida por el fluido sobre un cuerpo dado. Es muy común que el fluido del que estemos hablando es el agua. Y si bien debemos recordar que cada cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje hacia arriba, esto lo podemos visualizar en la imagen del barco. Hay una fuerza de empuje que va hacia arriba, igual al peso y volumen desplazado, del fluido desplazado. Por lo que los cuerpos más densos, como se nos mencionaba anteriormente, que los cuerpos más densos que el agua se van a hundir, mientras que los menos densos van a flotar. Cuando hablamos de la fuerza hidrostática, debemos tener en cuenta los siguientes ítems, por así decirlo. Tenemos que, si la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de peso, el cuerpo se elevará a la superficie, caso del barco. Si la fuerza de empuje tiene la misma intensidad que la fuerza del peso, sí, el cuerpo no subirá ni bajará, sino que va a permanecer en equilibrio. Y como último tenemos que si la fuerza de empuje es menos intensa que la fuerza del peso, el cuerpo se va a hundir. Ahora pasaremos a resistencia hidrodinámica. Pues si bien la resistencia hidrodinámica es la fuerza que se opone al desplazamiento de un cuerpo a través del agua. Cuando un objeto se mueve a través de un fluido, sea el aire, agua, entre otros, el mismo ejerce una fuerza de resistencia, que es conocida como fuerza de arrastre, que tiende a reducir su velocidad. Pues si bien tenemos acá en las imágenes que en el movimiento lento no se encuentra resistencia apreciable, es decir, que a mayor velocidad va a haber mayor resistencia del agua. También tenemos que el aumento de la superficie aumenta el trabajo muscular y la resistencia. Esto lo podemos visualizar aquí. Por ejemplo, tenemos una persona que por esa inclinación del cuerpo habrá mayor resistencia, pues por lo mismo que le mencioné anteriormente, por la superficie. En cambio, cuando tenemos, digamos, una superficie transversal muy corta, muy baja, tenemos que hay poca resistencia del agua. Ahora vamos a definir propulsión. Pues si bien la propulsión se puede definir como la acción que realizamos con nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores, para lograr vencer la resistencia del medio acuoso, en muchas ocasiones es el agua, y de este modo poder desplazarnos en el fluido. Pues como aquí podemos visualizar, en este caso, o mayormente, se tienden a utilizar mucho las extremidades superiores, los cuales son los que nos causan la propulsión o el impulso. Bueno, como último, tenemos la ley del cuadrado de la velocidad. Esta ley nos establece que la resistencia que es creada por un cuerpo mientras se desplaza por un líquido varía aproximadamente en el cuadrado de su velocidad. ¿Cómo así? Pues se lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Pues si bien tenemos que si una persona se cae del borde de una piscina hacia esta, aquí tenemos a Zac Efron cayéndose en una piscina, la resistencia del agua será baja, debido a que este lleva una velocidad baja. En cambio, digamos, tenemos a un clavista que se va a tirar desde una plataforma para saltos. Pues a la medida que cuando él se lance y que vaya descendiendo, va a ir adquiriendo una velocidad. Por ende, la resistencia que lo va a recibir es mayor. En otras palabras, si tengo poca velocidad, la resistencia va a ser poca. Y si tengo una velocidad, lo más probable es que la resistencia del agua que me reciba será al cuadrado. O en otras palabras, muchas veces se suele decir que se cuadruplicará. Ahora pasemos al marco teórico. Si bien
El conjunto de movimientos empleados para nadar, o siendo definido como la natación, ha estado presente desde tiempos primitivos, siendo una necesidad para recolectar y o cazar plantas y animales acuáticos, existiendo hoy en día múltiples técnicas para agilizar el nado, llegando hasta el punto de poderse considerar como uno de los deportes más técnicos y completos de la actualidad. Ahora bien, se puede decir con certeza que en todo el mundo las personas saben nadar y las que no, conocemos o hemos visto a alguien que lo sabe hacer. Asimismo, los espacios en los que se puede nadar no pueden ser definidos en unos cuantos, debido a que se puede hacer en un tanque para la ropa, en una piscina, en un lago, en un mar y más lugares. Entonces, para definirlo mejor, todo espacio que contenga un fluido en el que una persona pueda hacer natación eh, será donde se pueda nadar. Así que, siendo francos, en todo el mundo se nada. Y si hablamos de la física, podemos decir que forma parte de nuestras actividades cotidianas, en un sinnúmero de situaciones del diario vivir. Como ejemplo está el aprender a flotar en una piscina, realizando y ejecutando una serie de principios y fuerzas para hacerlo. Ahora pasemos a las fuerzas que influyen también en la natación, a una persona que se encuentra nadando. Pues si bien, las 4 fuerzas, como bien se nos muestra en la figura, son la fuerza del peso, que es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre nosotros, y el empuje hidrostático, que es la fuerza contraria al peso en el fluido, y estos van a determinar la flotabilidad del nadador, y las fuerzas que son de propulsión y de resistencia son las que influirán en la velocidad que lleve el nadador. Pues si bien, durante el nado el cuerpo de los nadadores va a desplazar agua que se encuentra en su camino. Entonces, el nadador sufre una fuerza denominada resistencia hidrodinámica o fuerza de arrastre o fricción, como podemos ver aquí, que se opondrá al avance. Por ende, podemos decir que en la gran mayoría de los casos hay que utilizar la fuerza propulsora, como podemos ver aquí, debido a que esta es la que nos va a ayudar en el caso del movimiento. Entonces, para muchas veces podernos desplazar en el agua, debemos implementar una fuerza de propulsión que venza la resistencia del agua. Así que pasamos a la ley del cuadrado de la velocidad. Y esta es la ley que se aplica, por ejemplo, cuando un nadador nada con estilo de crawl, como podemos visualizar en la imagen, y cuando él dobla sus brazos, la velocidad del movimiento braquial, como podemos ver aquí, aumentará por 4 veces la resistencia que opone el agua para el movimiento hacia adelante. Como se los mencioné anteriormente, la resistencia del agua dependerá de la velocidad. Bueno, entonces, ¿cómo interactúa la ley de conservación de la energía en la natación? Bueno, podemos ver de que estos son la preparación y el salto que tienen los nadadores al momento de realizar una competición. Entonces, el primer paso que vemos es cuando el nadador está en cuclilla en la plataforma de salto. Cuando el nadador se encuentra sobre la plataforma de salida, vemos de que hay una energía potencial gravitacional, ya que pues el atleta está ubicado a una determinada altura y pues la gravedad actúa sobre él. La segunda es cuando vemos que el nadador salta de la plataforma. En este momento, el nadador ejerce, digámoslo así, una fuerza sobre la plataforma y se evidencia una energía potencial elástica. Aunque pues no veamos resortes en la plataforma, se puede decir de que la plataforma experimentó un cambio al momento de realizar una fuerza sobre ella. Y por último tenemos cuando el nadador entra en contacto con el agua. Esto sería la energía cinética que se presenta cuando el nadador realiza su entrada al agua. Y lo que pasa es que pues la energía potencial que el nadador tiene acumulada antes del momento de salida se transforma en una energía cinética, haciendo de que pues él pueda romper la superficie del agua, entrar y pues nadar con una velocidad y tener un movimiento. Conclusión. Se desarrollaron con compresión
los principios físicos fundamentales de la mecánica que intervienen en la natación, entendiendo así cómo la física está inmersa en actividades que hemos practicado alguna vez en nuestras vidas, tal como es nadar. De igual forma, cómo tener claro cómo cada uno de estos principios permite que un nadador mejore su técnica. Eso es todo. Muchas gracias.